Cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera, muchas veces pensamos que nosotros debemos detenernos a enseñar solamente cuestiones gramaticales, cuestiones pragmáticas, cuestiones lingüísticas, es decir, enseñar verbos, enseñar la gramática, enseñar oraciones, enseñar frases comunicativas, enseñar al alumno a hablar y listo, ¿no? O enseñar al alumno a comportarse en algunas determinadas situaciones, en el supermercado, en el banco, en el hotel y listo, ¿no? Eso sería aprender una lengua extranjera. Pero nosotros tenemos que pensar que la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera va más allá, ¿no? Cuando aprendemos una lengua, sea español, inglés, francés, portugués, mandarín, japonés, coreano, cualquier lengua, estamos aprendiendo también parte de la cultura de un pueblo. Y el profesor de estas lenguas extranjeras tiene que auxiliar en el proceso, no solamente de aprendizaje de la lengua extranjera, sino auxiliar en el proceso de conocimiento e integración de mundo. Es decir, la enseñanza, por ejemplo, intercultural ayuda mucho a comprender esto, ¿no? Yo tengo que respetar la cultura del otro, la cultura de la lengua que estoy aprendiendo, y también tengo que respetar mi cultura y entender que no existe una cultura más importante que la otra, sino que pueden convivir ambas culturas en un mismo espacio, ¿no? Países grandes como Brasil, por ejemplo, que son multiculturales o pluriculturales también, como lo es México, pues conviven constantemente con diferentes lenguas, diferentes culturas, diferentes tradiciones, ¿sí? Y todo esto se debe llevar a la sala de clase, al salón de clases, para que los alumnos aprendan a respetar al otro, ¿sí? Y a ver que la cultura del otro también es importante y que en la cultura del otro también hay cosas muy parecidas a mi cultura, ¿no? Además, esto ayuda también a entender nuestra propia cultura, porque cuando aprendemos una lengua extranjera y aprendemos cómo es el otro, es como un espejo. Estamos viendo al otro a través de ese espejo, estamos viendo sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vestir, su forma de hablar, y al mismo tiempo estamos reflexionando sobre nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra forma de vestir y nuestra forma de hablar. Y a partir de ahí, lo que tenemos que establecer nosotros como profesores son puentes para que haya un contacto constante en el que nuestros alumnos puedan conocer esa nueva cultura a través de la lengua, la pueden respetar, pero también puedan regresar a su cultura y reconocer todas las cosas buenas e interesantes que tiene su país, ¿no? No es necesario que construyamos muros, no es necesario que veamos siempre que el otro es tan diferente a mí que no vale la pena acercarme, sino es tan diferente a mí que al mismo tiempo se parecen, ¿sí? Muchas de las cosas que son diferentes al final son súper parecidas, ¿no? Y cuando respetamos y aprendemos la cultura del otro, automáticamente también respetamos nuestra cultura y conocemos nuestra propia cultura. Y cuando me refiero a cultura y al otro, no necesariamente es aquel que es de lengua extranjera, aquel que es de otro país, ¿no? Yo soy profesora de español y cuando digo respetar la cultura, pues no me refiero solamente a respetar la cultura del mexicano, del argentino, del venezolano, del colombiano que hablan español, ¿no? Sino a la cultura del otro, de nuestro alumno, que muchas veces viene de un contexto social que es diferente del mío, con una forma de vivir, una forma de pensar, una cosmovisión diferente de la mía, y que la tengo que respetar, la tengo que entender, y tengo que ayudar a ese alumno también a entender la cultura de la escuela, la comunicación que se hace dentro de la escuela, y todo esto se puede hacer a partir de la lengua extranjera, ¿sí? Entonces el profesor
con este tipo de actitud evita caer en estereotipos y prejuicios, porque muchas veces en las clases de lengua extranjera nosotros aprendemos que a los españoles les gustan los toros, a los mexicanos les gusta el tequila y a los argentinos el fútbol, por ejemplo. Pero no necesariamente es siempre así, ¿no? Hay españoles que no les gustan los toros, que no les gusta la paella. Hay mexicanos que nunca han tomado tequila y hay argentinos que detestan el fútbol, ¿no? Entonces es necesario que no coloquemos etiquetas y generalicemos cierto tipo de comportamientos, ciertos iconos o estereotipos como una regla general, ¿no? A través de la lengua extranjera, el alumno puede observar su propio entorno social de otro modo. No quiere decir que va a estudiar solamente la lengua, sino que con la lengua extranjera, a partir de la lengua extranjera, el profesor puede llevar discusiones a la sala de clase, a su salón de clases, para cuestionar problemas de nuestra sociedad actual, de nuestro contexto, proponer soluciones, proponer mejorías, preguntarnos si el funcionamiento de nuestra sociedad tiene que ser así, si siempre fue así, qué es lo que estamos haciendo para cambiarlo. Y todo esto lo podemos hacer desde la lengua extranjera, ¿sí? De este modo tenemos un aprendizaje más amplio. Aprendemos español, inglés, francés, pero también aprendemos a resolver problemas de nuestra comunidad, y esto pues nos ayuda mucho a mejorar nuestro medio social, ¿ok? Es más o menos así lo que yo intento hacer en mis clases con mis alumnos, y espero que esto tenga semillas que germinen y que yo pueda formar profesores que puedan llevar mucha más conciencia sobre su medio social a sus alumnos en un futuro.